Y para abundar en este tema nos enlazamos con Pablo Gómez, es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo, buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. Buenas noches, mucho gusto en estar en Bu- esta frecuencia. Buenas noches, Pablo. Al contrario, también para nosotros mucho gusto porque queremos saber más detalles de esto que ha ocurrido. Es la sentencia más alta que se ha dado en Estados Unidos para un caso de esta manera. Presentaba Azul la dimensión de estos recursos y la Unidad de Inteligencia Financiera pues señaló que es más de lo que se había demandado en un principio. ¿Qué decir de esta sentencia en términos pues generales? Y sobre todo, ¿hasta dónde esto puede terminar o no? ¿Qué falta de hacer en este caso? ¿Es nada más el dinero que se le detectó? Cuéntenos. Bueno, la primera gran hazaña que se logró fue que una corte de Florida aceptara el asunto. Esto fue apelado a un tribunal superior. Ese tribunal confirmó que la corte de Florida era, eh, tenía capacidad para poder recibir una demanda como esta de un asunto que se había llevado a cabo fuera del territorio de los Estados Unidos, pero cuyo producto había sido internado en el estado de Florida y que por lo tanto involucraba a la justicia civil de este estado. El gobierno de México presentó una denuncia en contra de eh, de las personas que utilizaron una serie de contratos, fueron decenas de contratos, exactamente 30, durante los dos sexenios, es decir, el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto. Durante esos dos sexenios, García Luna organizó una trama de corrupción. Se firmaban contratos en todo lo que era el área de seguridad pública, donde él fue secretario, pero al parecer también siguió siéndolo en alguna medida y en cierto sentido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esos contratos que fueron de 625 millones de dólares, en realidad originalmente eran de 700. Pagaron solamente esta cantidad. El gobierno de México demandó eh, la devolución del dinero eh, y por lo tanto nos fuimos por la vía civil. El procedimiento judicial duró varios años. Finalmente, el día de hoy, hubo una parte de lo que será la sentencia del tribunal. Solamente una parte, la que tiene que ver con Genaro García Luna y con Linda Cristina Pereira. Ellos han sido condenados al pago de cantidades exorbitantes, cosa que requiere de alguna explicación. García Luna fue demandado por 250 millones de dólares porque en el momento de que se presentó la demanda contra él, el gobierno de México tenía solamente acreditado la cantidad de 250 millones de dólares. Cuando presentó la denuncia el gobierno mexicano contra Linda Cristina Pereira, ya se había demostrado y se tenían los elementos suficientes. Tomen ustedes en cuenta que estas cosas se hicieron en sexenios anteriores al gobierno que tomó la rienda en el 2018. Esto fue en los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Había que hacer averiguaciones, se hizo una arqueología de todo. Entonces, en el momento de la denuncia, de la demanda, perdón, contra Linda García Pereira, eh, el gobierno mexicano podía acreditar contratos por 580 millones de dólares. Ahora, la ley de Florida dice que cuando alguien es considerado culpable
por no haber concurrido al juicio, es decir, que admite la demanda, entonces la cantidad a la que está obligada a pagar es 3 veces más del dinero que por el cual fue denunciado. En el caso de Genaro García Luna, fue denunciado por 250 millones y ha sido sentenciado por casi 750. En el caso de Cristina Pereira, fue denunciada por 580 millones y ha sido obligada a pagar la estrafalaria cantidad de 1.740 millones de dólares por estos motivos. Ahora, no nos perdamos en la danza de las cifras, puesto que estamos hablando de denuncias que se contienen a sí mismas, ¿no? Claro. La denuncia contra García Luna es una parte del botín, la denuncia contra Pereira es el total del botín y lo que se condena es por el dinero por lo que el gobierno de México denunció. Ahora bien, y al otro separadamente. La condena es separadamente. No hay aquí nada que ver ni con un matrimonio ni con una sociedad, asociación delictiva. No. Entonces, es así como opera este sistema de justicia civil en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida. Pablo. Entonces, sí, dime. Es que dime, Azul, quiero regresarme antes de que avances a una cosa que dijiste que me llama la atención. Dices, es una parte de la sentencia del tribunal la que tiene que ver con Cristina Pereira y con Genaro García Luna. ¿Qué otra parte de la sentencia falta? Tiene que ver también con demanda que viene del gobierno mexicano, que está relacionado con toda esta red, que evidentemente involucra a más personas. Se han nombrado empresas, se han nombrado funcionarios o exfuncionarios. ¿Con qué tiene que ver, Pablo? ¿Qué es lo que falta? En la Corte de los Estados Unidos, que es el proceso civil, tiene que ver con empresas que se crearon como parte de la trama corrupta de García Luna. Sus gerentes, la gente que operó y que creó esas empresas, y algunas otras personas que se beneficiaron de estos contratos. Esa sentencia tendrá que venir próximamente, no sabemos exactamente cuándo, y se va a pronunciar en la misma corte. Será, digamos, un acto distinto al que en este momento presenciamos. Ahora, quiero decirles que bienes tanto de Genaro García Luna como de Cristina Pereira, que habían sido originalmente asegurados por la Corte de Florida, fueron en su momento, ya hace más de un año, entregados al gobierno de México. Sí. Más o menos unos 2,5 millones de pesos de departamentos y de otros bienes que descubrimos que tenían. Ahora, quiero aclarar con esto lo siguiente. Todos los bienes que tenga uno u otro, en común o separadamente, o las empresas de las que ellos fueron dueños, en el momento en que se descubra la existencia de estos bienes, serán incautados en favor del gobierno de México. Pablo, en lo sucesivo, sin fecha de caducidad. Sí, Pablo, a propósito de esto que mencionas, si la cantidad de recursos que se ha sentenciado o se va a sentenciar es 3 veces de lo que originalmente se demandó por las razones que nos explicas, entonces, este dinero, estos recursos, ¿cuánto le tocaría al gobierno de México? ¿Es la totalidad de estos más de 2,000 millones? ¿Solamente lo demandado? Cuéntanos.
No, pues todo lo que se pudiera cobrar por descubrir recursos tendría el mismo fin que aquellos que ya han sido descubiertos y han sido ejecutados, que son aproximadamente 2.500.000, que es una cantidad, digamos, pequeña comparado con los 580 millones que estuvieron involucrados en los contratos. Pero esto puede crecer y en la medida en que crezca, todo será el 100% adjudicado al gobierno de México. Pablo, no puede dejar de llamar la atención el hecho de que estamos recibiendo la noticia de este fallo, lo que hace que se reconoce, digamos, la investigación, los términos de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a pues todo lo que rodea ilícitamente esta red de corrupción. Al mismo tiempo, se descongelan las cuentas en México de Genaro García Luna y de su esposa Cristina Pereira, y no es algo que no importe. Finalmente estamos hablando de una persona, en el caso de Cristina Pereira, que está prófuga de la justicia. ¿Qué comentas sobre esto? Así es. Bueno, antes de pasar a esta cuestión del proceso que se lleva a cabo en México, que es un proceso penal, ya no es un proceso civil, ya es una cosa un poquito más complicado, quiero aclarar, esta acción de la búsqueda de recuperación de recursos, pero sobre todo de esclarecimiento de lo que fue la trama corrupta de García Luna durante 2 sexenios que simbolizan el fenómeno que hemos denominado PRIAN en este país, y cómo fue que la transición entre el PRI y el PAN y el PAN y el PRI no fue transición alguna, sino la continuidad del mismo síndrome del Estado corrupto que se había creado durante tantos años en el país. Esto es una cosa importantísima, pero quiero decir que para poder lograr que el gobierno mexicano emprendiera esta acción, no solamente fue necesaria la decisión política del entonces presidente López Obrador, sino también de manera muy especial de la que entonces era o va a ser la secretaria de Seguridad Pública, que puso a disposición digamos, de la demanda, todos los contratos y todos los documentos, y se empeñó en que todo saliera a relucir y se pudiera presentar tanto en los tribunales de los Estados Unidos como en los tribunales mexicanos. Ahora, hablemos de los tribunales mexicanos, que recibieron toda la información de Rosa Isela Rodríguez, afortunadamente con mucho empeño, con mucha decisión. Yo lo quiero reconocer con todas sus letras. Ahora, ¿qué pasó en México? Bueno, pues se presentaron las denuncias penales. Hasta este momento se ha abierto un proceso por el cual hay órdenes de aprehensión, hay detenidos, se han encarcelados, y se va a llevar a cabo en los próximos meses ya la parte final de ese proceso. Pero están pendientes también otros 2 procesos de carácter penal por actividades de la trama corrupta de García Luna. En todo esto, pues tenemos todas las pruebas, todos los elementos, toda la lista de personas que participaron. Ahora, cuando venga la próxima sentencia en este mismo tribunal de Florida, vamos a comprender un poco la historia de lo que fue la trama corrupta de García Luna. Es muy importante que el pueblo de México entienda cómo se hacían estas cosas, cómo se maquinaban, cómo se llevaban a cabo, cómo era. Teníamos gobernantes y empresarios que eran máquinas de producir dinero ilícito para ellos, ¿no? De expropiar dinero público para sí mismos. Entonces, todo esto debe conocerse. En la medida en que se avance, la segunda parte de este proceso que el gobierno mexicano abrió en Florida
y en la acción penal que ha ejercido la Fiscalía General de la República en contra de los presuntos responsables de estos ilícitos penales, vamos a empezar a comprender poco a poco y a digerir poco a poco un caso emblemático, pero que no es más que un caso. Pues sí. ¿Entienden? Sí. Sí, porque hemos vivido durante décadas en un estado corrupto. Ese lo fabricaron, no es una calamidad natural. Como Y decíamos. para luchar contra él, no solamente tenemos que hacerlo todos los días en la coyuntura vigente, sino también echar la vista atrás para poder comprender cómo operaba, cómo se construyó, cómo se hizo, cómo el país entero fue atropellado de la manera más brutal por una estructura de corrupción que se utilizaba como elemento de la gobernanza de México. Eso es lo que define lo que le llamamos el Estado corrupto. Y contra eso es que hemos estado luchando desde finales de 2018. Este es, digamos, un elemento muy importante, por cierto, pero al final de cuentas, un solo elemento de la tarea política, la tarea del pueblo de México en la lucha contra el Estado corrupto. Esa es la significación de lo que estamos viendo en este momento. Y Pues a sin eso. duda, sin duda. Adelante, adelante. No, sin duda, Pablo, sin duda es algo que tiene que tomarse en toda la dimensión y pues de mi lado te quiero agradecer que nos hayas puesto en contexto y aportado esta información, Pablo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, les mando un saludo. De un proceso al que vamos a dar seguimiento. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches. Buenas.